Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta mañana venimos ante tu presencia, Señor, agradeciéndote por este día, por la oportunidad, Señor, que tú nos das. Clamamos, Señor, para que la tierra esté bien arada, Señor, que esté lista y preparada, Padre mío, para recibir la buena semilla, Señor, que caiga en buena tierra para que dé ese fruto al 100 por 1. Padre mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, enviamos tus ángeles poderosos para que aten, encadenen todo espíritu de duda, de incredulidad, espíritus de Grecia, espíritus de Persia. Esos espíritus, Señor, que nos del raciocinio humano, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, espíritus de distracción, son atados e encadenados, enviados al abismo. Padre mío, ábrenos el entendimiento para poder recibir, para poder escuchar y para poder guardar la bendición que tienes para cada uno de nosotros. Señor, que esta palabra sea de gran bendición. Utiliza los labios de mi esposa, Señor. Utiliza, Señor, a esta sierva tuya, Señor. Gracias te damos, Padre mío, que tú sigas moviéndote con poder y autoridad a través de tu palabra. Te damos gracias, te agradecemos, Señor, y que sea de gran bendición para los que están conectados y para los que van a recibir después en diferido. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, hace 8 días empezamos con un tema que se llama cobertura, que fue parte 1. Y con esto vamos a terminar porque solamente lo vamos a hacer en 2 partes. Parte 2 que se llama, y es donde Pablo explicaba con toda claridad cuando vimos nosotros en Gálatas, sí, ay caramba, bueno, veíamos con toda claridad quién protege a quién en Corintios, perdón, todo lo que era Corintios acerca de cómo se debe de profetizar, cómo se debe de orar. Entonces aquí Pablo explica con toda claridad que quién debe de proteger a quién. Cristo protege al hombre, el hombre debe proteger a la mujer, los padres deben proteger a los hijos, los gobernantes deben de proteger a los ciudadanos necesitan los líderes necesitan proteger a los seguidores y los patrones tienen la obligación de cubrir a sus empleados. Ese es el orden, esa es lo que el Señor está dando claramente y que nosotros tenemos que salir con una cobertura verdaderamente y mantenernos en esa cobertura, en esa sujeción. Por ejemplo, es un ejemplo tangible físico, veíamos hace 8 días este tema de que, por ejemplo, si sabes que está lloviendo y sales sin un paraguas, pues obviamente te vas a mojar. Pero si tú sabes que está lloviendo y sales con ese paraguas, sales con esa cobertura, aunque esté lloviendo afuera, la posibilidad de mojarse, esta va a disminuir en un porcentaje posiblemente de un 80%, grandemente, porque a lo mejor posiblemente te vas a mojar los zapatos porque está o te vas a mojar algo, porque pues es lógico, ¿verdad? Las gotas llegan a caer, detalles. Lo mismo sucede en el plano espiritual. Entonces, eso lo hablaba, pero en el último tema, en el último caso que estábamos hablando, que sí es muy importante los títulos, los símbolos y los títulos que nosotros les damos. Hablábamos acerca también de que, por ejemplo, si tú ves a una persona que trae un anillo, pues obvio, tú piensas que la persona está casada. Una persona que tiene el pelo largo, pues puede ser un símbolo de que es femenino, de que es mujer. A lo mejor de acuerdo a nuestra simbología en la que estamos viviendo y que tenemos que saber y entender los símbolos. Pero aquí la cobertura, realmente la cobertura espiritual se enfoca más bien para los ángeles, porque los ángeles son los que observan esa cobertura. Si la persona está siendo cubierta por Cristo, en el caso que nosotros vimos que Cristo cubre al varón, pero no cubre a todos los varones. Él cubre a los varones que están sujetos o que le obedecen con más claridad. Entonces, Cristo cubre a esos varones
Entonces los ángeles miran que ese varón está en obediencia, que ese varón está en lo correcto desde su corazón. Entonces ellos hacen un vallado, ellos hacen esa cobertura, ellos tejen la cobertura. Por ejemplo, lo mismo, si el hombre está obligado o debe de proteger a la mujer, pero si en el corazón de la mujer no está contenta, no está agradada, no está bien, bueno, pues entonces los ángeles no van a hacer la cobertura, pero los ángeles demoníacos, los ángeles de las tinieblas, los demonios, en una palabra, dicen, está sin cobertura, está en rebeldía, yo puedo hacer ciertas cosas, dañarle, enfermarle, hacerle esto, hacerle lo otro. Entonces, verdaderamente la cobertura, los símbolos y los títulos, acuérdense cuando hablábamos acerca del velo, que les explicábamos con toda claridad acerca del velo que, por ejemplo, utiliza la pastora Lisney, y hay otras iglesias que también lo utilizan, porque esto es un símbolo. ¿Por qué? Porque la autoridad en turno lo está pidiendo, ¿ok? Entonces, bueno, como habemos muchas personas, por ejemplo, la autoridad de nosotros, pues no, el que es el pastor José en este sentido, pues no pide velo, ¿verdad? Pero a mí sí me ha pedido el pelo largo. En todo caso, esa es la verdad. Entonces, bueno, de una u otra manera, es un símbolo y eso hace que los ángeles vean y hagan la cobertura o perforen la situación. Por ejemplo, también lo que en Daniel, cuando está tu oración, para los ángeles también sirve para traer la contestación, porque créanme que toda oración hecha con fe, ya sea para un converso o para un inconverso, créanme que esta funciona del cielo, porque todas las criaturas de Dios estamos ligados bajo el mismo espíritu de Dios, aunque en algunos no hay esa cobertura. Entonces, yo recuerdo cuando yo era católica, que yo desde niña iba y rezaba, oraba, pero mis oraciones no eran, a mi criterio, no eran contestadas. Mentira del diablo, porque mis oraciones sí eran contestadas, pero como no había una cobertura de parte de Dios, no había una cobertura de parte de los padres, porque no estaba esa cobertura, entonces mi oración, aunque haya sido respondida, había un daño, había algo que se robaba. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Daniel. En este caso, Daniel él estaba bien y su oración estaba en orden, pero había una cobertura en él, el rey que estaba idólatra. Ya no era Nabucodonosor, sino ya era otro rey, ya era creo que Darío, ya estaban en ese tiempo, cuando ya Babilonia había caído ante los persas. Entonces, de una u otra manera, ya no estaba Daniel, o sea, él estaba, pero estaba debajo de alguien. Entonces los ángeles, al verle la cobertura de Dios, porque decía como varón, pero entonces tenemos que pelear y romper estos cielos. Entonces, ahorita va a ser algo muy, muy indispensable, como en el caso de Ruth también. Ese es otro de los casos que hoy vamos a tomar más en cuenta, porque realmente ese es el caso que ahora nos compete a nosotros. Y bueno, vamos a ponerlo aquí en todo. Ahí está. Bueno, muy bien. Perfecto. Vamos a ver lo que es la cobertura parte 2. Esto ya es, vamos a ver vamos a estudiar verdaderamente el libro de Ruth, lo que realmente pasó con Ruth, porque si nosotros nos ponemos a estudiar ese libro, vamos a mirar que Ruth es que Ruth es la iglesia y el Espíritu Santo lo hace en ese compromiso para con Cristo. Es una simbología. Ruth lo que hace con su suegra Noemí
es una simbología de lo que ahora puede ser la iglesia y Cristo, el Espíritu Santo y la iglesia, el Espíritu Santo y Cristo. Vamos a ver la conexión que puede haber y cómo podemos estar cubiertos ahora nosotros. Vámonos más en el caso de Ruth. Bueno, vamos a empezar. Establecer el orden de Yahweh. Dice Primera de Corintios 14:40, pero todo debe de hacerse de una manera apropiada y con orden. Necesitamos tener el orden de Dios. O sea, si nosotros buscamos, vamos a leer el capítulo 14, Primera de Corintios, capítulo 14, creo que por el 20, algo así. Vamos a verlo. Si tiene la, hoy vamos a utilizar esta es otra versión, pero vamos a intentar utilizar la versión de las Américas, por favor. La Biblia de las Américas. Desde el 20. Yo creo que sí. 25, perdón. El 25. Sí, sería del 25, porque el 20 no. Ok. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. El orden en los cultos. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunáis, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos, o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí, para Dios, y que dos o tres profetas hablen, los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le he revelado algo, el primero calle, porque todos podéis profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lengua, pero que todo se haga decentemente y con orden. Vamos a leer esta versión, Dios habla hoy. Dice, hermanos, no piensen ustedes como niños. Vamos a empezar desde el 20 también. Dice, hermanos, no piensen ustedes como niños. Sean como niños para lo malo, pero sean adultos en su modo de pensar. 21. En la escritura dice, hablaré a esta nación en lenguas extrañas y por boca de extranjero, pero ni aún así me harán caso, dice el Señor. 22. Así que el hablar en lenguas es una señal para que los no creyentes, no para los que tienen fe, pero el comunicar mensaje profético es una señal para los que tienen fe, no para los no creyentes. El verso 23, porque cuando la iglesia se encuentra reunida,
si todos están hablando en lenguas y entra una persona común y corriente o un no creyente, creerá que ustedes se han vuelto locos. ¿Más? Diría yo. 24. En cambio, si todos comunican mensajes proféticos y entra un no creyente o una persona común y corriente, el mismo quedará convencido y se examinará al oír que todos estos están diciendo. O sea, imagínense, por la profecía, aquí lo que está diciendo la escritura, por la profecía, por la palabra profética. ¿Y cuál es la palabra profética? El aprender a declarar la palabra, el creerla. Eso es. Por eso yo llevo hablando 5 años, o llevamos diciendo 5 años, que aprendamos a declarar palabra profética, que aprendamos a declarar la palabra, porque eso es la palabra profética, eso es la profecía. No decir te vas a ganar un carro. No, eso no es palabra profética. Esos son sueños y emociones. O ven y dona tu casa y Dios te va a dar 5. Eso tampoco es profecía. Eso tampoco es profecía. Profecía es declarar la palabra. Y lo vuelvo a repetir. En cambio, si todos comunican mensajes proféticos de sanación, de lo que es la palabra de liberación, esas palabras proféticas de la escritura, dice, y entra un no creyente o una persona común y corriente, él mismo quedará convencido y se examinará al oír todo lo que se está diciendo. El verso 25, así quedará al descubierto lo más profundo de su corazón y adorará de rodillas a Dios y reconocerá que Dios es verdaderamente entre ustedes. Importante. Por eso siempre cuando nosotros entendimos de que Dios nos convocaba a orar a las 5 de la mañana, créanme mis hermanos, que esa oración de las 5 de la mañana, que ya regresaron otra vez a la oración a las 5 de la mañana en la iglesia preparando el camino para la gloria de Dios, porque muchos se cansaron, pero esa oración siempre ha estado desde que se inició la iglesia y no se ha dejado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando tú empiezas a profetizar la palabra, a declarar la palabra de Dios, a establecerla en el reino material, desde el reino espiritual hasta el reino físico, y esta se llega a materializar. Imagínense un no creyente, cuando tú estás hablando de sanidad, y digo, en el nombre de Jesús, declaro sanidad, declaro liberación, y esto realmente sucede, obvio que al no creyente va a decir, realmente esto es cierto, realmente esto es correcto. O por ejemplo, cuando alguien dice, no, a lo mejor se me vino, no sé por qué se me vino Malaquías 3:10, y el Señor me dio esta palabra tú estás en la oración temprano en la mañana, y el Señor me dio esta palabra de Malaquías 3:10, ladrones, no me dan, ¿y en qué me están robando? En los diezmos. Y de pronto una persona no creyente dice, yo venía luchando contra esta situación. Y empieza a examinarse verdaderamente, empieza a mirarse y viene al arrepentimiento genuino. Cosas así. Por eso es más indispensable que se hable palabra profética a lenguas. Aunque no está mal orar en lenguas, porque cuando tú oras en lengua, quien se edifica es tu espíritu, porque estás edificando tu espíritu, ¿ok? Luego, el verso 26 dice aquí, necesidad de estar en orden. El 26, en resumen, hermanos, cuando ustedes se reúnan, o sea, en las congregaciones locales, en las congregaciones físicas,
en la congregación virtual, cuando nos estamos reuniendo, no se ronquen. Ahí también le faltó decirle a Pablo esto, que no se roncaran, que cuando se les pide orar, ustedes aprendan a declarar palabras. Ahí eso es lo que está diciendo Pablo. Ahí les está diciendo, cuando ustedes se reúnen, cuando ustedes abren su Zoom, pónganse a orar. Uno dirige la oración, pero todos los demás no estamos cuchicheando, no estamos roncando, estamos también declarando palabras. ¿Verdad que sí? Sí. Poniendo atención a lo que se está diciendo. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, porque como nadie me contesta, pues yo me digo sí. Como mínimo. De perdis. Ok, dice, cuando ustedes se reúnen, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya revelado. Nuestra hermana Saraí nos comunica mucho la palabra que Dios le trae a la mente y eso me agrada mucho. Nuestra hermana Rosita nos comunica mucho todo lo que Dios le hace mirar a través de visiones. Eso también agrada. Eso es lo correcto cuando nos reunimos, ¿ok? No dice te pones a dormir. No, eso no dice. Dice realmente te comunicas verdaderamente lo que es, lo que Dios está haciendo. También te pones a hacer cantos o también se pide a lo mejor que oremos por la sanidad, pero todos los demás, uno dirige la oración, pero todos los demás estamos poniendo atención y estamos orando en nuestra casa. No nos escuchan, pero estamos en el mismo espíritu. Muy bien. Luego aquí dice, o comunicar lo que Dios dice, o hablar lenguas extrañas, o lenguas, hablar en lenguas, o interpretarlas, porque todo sea para la edificación mutua. O sea, la congregación sirve para edificarnos mutuamente. El ABC del cristiano es en personal, pero la congregación es para pulirnos. Por eso piedra contra piedra se tallan, piedra contra piedra se pulen. ¿Cómo se pule la piedra? Una piedra talla la otra piedra y mutuamente se van tallando. Eso es en el fluir del Espíritu Santo y para eso es la congregación. No para estar, fíjate, ¿viste cómo se vistió? Ay, hoy no me saludó. ¿Tú crees? No sé, eso no sé en dónde pasará, posiblemente por otro lado. Aquí no. Allá afuera. Dice, y cuando se hablen lenguas extrañas, que lo hagan 2 o 3 personas. Dice, y que sea por turnos. Además, alguien debe interpretar las lenguas, pero si no hay nadie que pueda interpretarlas, que estos mejor no hablen en lenguas delante de toda la comunidad, sino en privado para Dios. Cuando yo leí este verso hace muchos años, yo le decía, pues entonces, Señor, dame la interpretación de lenguas, porque yo no quiero hablar en lenguas sin saber qué estás hablando. Y recuerdo que en el 2016 mi cuñada tenía la costumbre de siempre hablar en lenguas, era tan fuerte el Espíritu Santo que ella siempre hablaba en lenguas y yo siempre parecía un traductor. ¿Han visto las aplicaciones de traductor? Que ella estaba diciendo las palabras y yo estaba entendiendo todo lo que ella decía. Y yo le decía, está diciendo esto y está diciendo lo otro. Y a la fecha también, y entonces yo le dije, gracias Padre por darme ese significado, esa interpretación de lenguas. Y había cosas, o luego también hubo una vez que yo le dije al pastor, esa persona está hablando en lenguas, pero no son lenguas angelicales, no son lenguas de Dios. Dice, es bruja, ¿verdad? Le dije, no sé. Dice, sí, es la segunda persona que me lo dice, me estás confirmando. Y bueno, tuvieron que orar y bueno, ahí ya no, yo no sé qué cosas hicieron, pero yo distinguí que no eran lenguas de Dios. Entonces es indispensable aprender a interpretar las lenguas, porque esa mujer fue a llevar maldición a la iglesia.
Por eso hay que pedirlo. Yo de desde hace 18 años, yo escuché esta escritura, entonces desde ese tiempo yo empecé a pedirle al Señor que me diera la interpretación de lenguas. Luego también la interpretación de sueños, porque yo soñaba y había una hermana que tenía el don de interpretación de lenguas, pero un día se enojó conmigo y me dijo, ¿por qué no le pides al Señor que te revele a ti? Ay, sí, cierto, tiene razón. Entonces ya yo solita aprendí a que Dios me ayudara y Dios me revelara. Y vi que había mucha simbología. Todos los sueños que nosotros tenemos, hay simbología. Hay una gran simbología. Entonces, cuando nosotros soñamos, tenemos que empezar a escribir el sueño. Luego, o lo más rápido posible. Y cuando lo empezamos a leer, créanme, mis hermanos, que nosotros nos vamos a dar cuenta qué significan esos sueños. Exactamente el sueño puede ser algo muy similar o es algo muy similar a las lenguas, al que habla lenguas. Es algo que viene del Espíritu Santo, pero también en los sueños es algo que el demonio nos viene a meter para que nosotros aceptemos. Entonces tenemos que entender con claridad, discernir, tener ese espíritu de discernimiento para entender y tener un orden en nuestra propia persona, en nuestra propia casa. Porque conforme va a pasar, a lo mejor hoy limpié mi casa, pero ya mañana se volvió a ensuciar y mañana se volvió a ensuciar. Entonces, realmente ese polvito se empieza a acumular. Y si no hacemos limpieza mínimo una vez por semana, pues se acumula bastante la suciedad y el mugrero. Entonces tenemos que tener orden. Una vez estaba yo escuchando en un video que dice, ponlo todo en su lugar, regrésalo todo en su lugar. Y dice, mira, si alguien le puso que aquí van los libros, si tú agarras un libro, lo ocupaste, regrésalo a su lugar. Si alguien puso el lugar para los zapatos, en lugar de dejar ahí los zapatos tirados, simplemente regrésalos a su lugar. Si tú vistes una cazuela o algo así, simplemente regrésala a su lugar. ¿Qué significa eso? Que cuando tú vas a regresar las cosas, ya no va a haber tanta basura o tanto desorden acumulado. La basura, tírala en su lugar. Lo que ya es basura, tíralo. ¿Por qué? Porque así ya no vas a acumular desorden. ¿Qué cosas, verdad? En vez de hacer más. En lugar de hacer más desorden, empiezas a tener un orden. Eso mismo es lo que el Señor está hablando acerca de tener un orden cuando nos congregamos. Porque si tú te duermes, haces un desorden. Cuando el pastor dice, ¿alguien me quiere ayudar? Y nadie abre su audio, estás haciendo un desorden espiritual. Porque te estás quedando dormido y porque no estás entendiendo, no estás en la misma sintonía. De pronto el pastor, al igual que su servilleta, hablamos de todo, cantinfriamos, dijeran por ahí. ¿Qué dijo? Y entonces, ¿qué dijo? ¿Por qué quiere que ore, pastor? Él dijo de pronto, y un día yo me puse a escucharlo y a entender lo que él estaba diciendo, y él dijo, vamos a orar por el gobierno. Pero se le metió en otras cosas porque alguien mandó un mensaje y se fue por otro lado. Y volvió a repetir, pero oremos por la sanidad. Y siguió hablando. Y entonces vuelve al final y dice, bueno, ¿quién va a orar? Y alguien por ahí levanta y dice, pastor, ¿y por qué voy a orar? Y yo dije, lo dijo 2 veces y una tercera más. Y dice, por la sanidad. Entonces, como que todo lo que se desvió por aquí y por allá, eso no era, eso era extra. En la oración era la sanidad, porque lo dijo 2 veces. Yo dije, no están escuchando. Están roncando. O están ocupados en otra cosa. Y entonces se crea un desorden. Allí ya tenemos, ya nos descubrimos.
pero eso no pasa en esta iglesia virtual, pasa en otras. En esta congregación virtual hay mucho orden. Aquí hay mucho orden porque así lo estoy empezando a declarar en el nombre de Jesús. Y eso mis ojos lo van a mirar, aunque los estoy regañando. El verso 28. Pero si no hay nadie que pueda interpretar, que estos no hablen en lenguas delante de toda la comunidad, sino en privado. ¿Por qué? Porque ya les volví a repetir, hablar en lenguas es para edificar tu espíritu. Tu espíritu. Mi espíritu se edifica cuando yo empiezo a orar en lenguas. Eso se los voy a dar en otro verso, pero no ahorita, más adelante, en otro tiempo a lo mejor. O alguien me puede ayudar a hacerlo. En el verso 29 dice, igualmente, si hay profetas que hablen 2 o 3 y que los otros examinen lo que está diciendo, porque les acabo de decir, tráiganme la casa, denme la casa y se van a ganar otra. Perdón, eso no está en la escritura. No, tú te tienes que casar con esta persona. Perdón, pero eso a mí, él a mí ni me gusta, pastora. Ejemplo, ¿verdad? No, es que el Señor dice que tú te tienes que casar conmigo. Perdón, eso está, no, que las mujeres no deben de pintarse. Y así cosas que a veces vienen de las emociones y no de la escritura. Dice, pero si Dios le revela algo a otra persona que está allí sentada, entonces lo primero que el primero debe dejar de hablar. De esta manera, todos, cada uno en su turno correspondiente, podrá comunicar los mensajes proféticos para que todos aprendan y se animen. Hay escrituras que a veces las ponen y que a veces están muy ligadas, pero hay escrituras que están muy desligadas y digo, hoy no estamos en el mismo Espíritu Santo. Y hay escrituras que de pronto, y eso me causa mucha alegría cuando veo que pone una hermana y la otra hermana, y al mismo tiempo aparecen las dos escrituras, y como que ninguna se leyó una a la otra. Y digo, wow, esto realmente es del Espíritu Santo. Estamos en el mismo Espíritu. Esto es lo que habla, que realmente esto don de profecía, este don de palabra profética que ya está en la Escritura. Y esto nos trae ánimo, nos trae arrepentimiento, nos trae para seguir más adelante. El verso 32. El don de la profecía debe estar bajo el control del profeta. Y si no hay profeta, bajo el control del pastor. El 33 dice, porque Dios es un Dios de paz, no de confusión. Ya lo tenemos, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Cuando en tu espíritu o en esa congregación hay confusión, entonces estamos viendo que realmente ahí ya no está el Espíritu Santo. Dice, siguiendo la práctica general de las comunidades cristianas. 34 dice, las mujeres deben guardar silencio en las reuniones de la iglesia, o sea que sus servidores tienen que quedar callados. ¿Sí? Que predique el pastor. Sí. No, está hablando más bien que la mujer debe de ser sabia, que debe dejar de estar echando chisme. A eso es a lo que se refiere, que quiere estar por encima de su marido, por encima de su cabeza. No está hablando de que la mujer está por debajo, no, está hablando que no tiene que ser hipócrita, con cara de santidad, santo, aleluya, y atrás, ¿para qué les digo? Dando trancazo y puñalada trapera a los hijos y al marido, en fin, y comiendo tacos al pastor. Taquitos al pastor, que acabo de comerme un taquito al pastor. Pero acabo de comer al pastor ahorita. O sea, realmente eso es lo que está diciendo. Que las mujeres guardemos silencio, que seamos sabias al hablar, que vayamos primero al pastor o primero al marido, mira, ¿qué crees? Esto y esto y esto.
Hubo una situación de unos hermanos que desde el día jueves a mí se me vino a la mente, pero no quise decir nada. Dije, me voy a quedar callada, Señor, porque a lo mejor puede ser que sea en mí emociones. Entonces me voy a quedar callada. Y el pastor ayer me dice exactamente lo mismo. Y dije, ay, es de Dios. Le dije, sí, lo mismo yo lo pensé, pero no lo quise decir, José. Y me dice, ay, pues dile a los hermanos. Y entonces se les dio luz verde. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? Guardé mi boca en sabiduría, pero no por eso es que estoy por debajo de. Yo no estoy por debajo de nadie. Simplemente yo espero y hay que ser sabios, porque como lo dice en Proverbios 2:6, el Señor da sabiduría. De su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. ¿Ok? No, seamos literales. Guardemos silencio cuando no tengamos sabiduría. No hablemos por hablar. Y sobre todo más las mujeres. Porque ¿quiénes son las chismosas de la iglesia? Las mujeres. Que también los hombres. No le hagan cuenta, que también les gusta. Pero la mujer es la que más lo lleva. La mujer es la que más lo lleva. Yo calladito me veo más bonito, dice aquí el pastor. Porque no les está permitido hablar. Claro, no nos está permitido subirnos a las barbas de los varones. Eso es lo que significa. No nos está permitido subirnos por encima de. Hay muchas cosas que, por ejemplo, yo como trabajadora, había muchas cosas que yo miraba en mi trabajo. Y ay, de verdad, qué cosas tan horribles. Y yo oraba y le decía, Señor, mira estas injusticias. Es mi jefa, pero yo estoy debajo de mi jefa. Y yo, ay, Señor. Y el Señor un día hizo justicia, solito. Las cosas se dieron de tal manera que se estableció la justicia. Y ahora se ha establecido, mi jefa tomó cartas en el asunto y me dio mucho gusto. Después dije, ay, me dan ganas de decirle esto. Pero el Señor me dijo, cállate. Y mejor me quedé callada. Entonces el otro día yo iba a comentárselo y el Señor me hizo entender con esa sabiduría, dice, no lo digas, por esto y por esto. Oh, sí, cierto. Deja que ella siga en este orden que yo ya establecí. ¿Qué significa? Estar sujeta a la autoridad. Aunque ella sea mujer, porque ella es mi jefa, ella es la que nos da el trabajo, pero de antemano yo tengo que estar abajo. Por eso dice, no se les es permitido estar por encima de los jefes, aunque la jefa sea mujer. Por ejemplo, a lo mejor es una supervisora y los varones están debajo de esa supervisora. Pues lo siento, tienen que sujetarse a esa supervisora, a esa jefa, porque el Señor le dio el puesto. Posiblemente no sea buena. En México se da mucho esto, que cómo critican a la jefa mujer y no le hacen caso y se burlan de ella y son groseros. Yo he escuchado que muchos dicen barbaridades, es que dicen que, bueno, lo van hacia el aspecto sexual. Así lo manejan muchos varones, yo lo he visto. Y eso no está bien, porque no te es permitido, porque tú estás por debajo. A eso es a lo que está hablando este verso, que tenemos que estar sujetos, que no nos es permitido hablar, que es mejor callarnos en nuestro corazón, pedir sabiduría. Literalmente habla de la mujer, pero en verdad está hablando acerca de los que estamos bajo autoridad. Tenemos que aprender a estar bajo autoridad. Cuando vamos de visita a una congregación, por mucho que nosotros fuéramos y sabemos que ahí está manifestándose tal demonio, tú no puedes levantarte a orar por esa persona, porque tú estás de visita en esa congregación y ahí está un pastor y ese pastor a lo mejor no está capacitado para la liberación y tú sabes que Dios a ti te capacita para la liberación, pero tú no puedes meterte. A menos que te lo solicite.
Al menos que te lo soliciten, pero si la persona no sabe que tú estás capacitada porque te acaban de llevar de visita, entonces tú no puedes ir más allá. Aunque tú sabes cómo Dios a ti te utiliza para la liberación, y aunque tú sabes que el que está enfrente no tiene esa capacidad, pero tú no puedes meterte. A eso es a lo que está hablando este verso. Es muy amplio este verso. Muchos lo han manejado para subyugar, para doblegar, para manipular. Pero si tuviéramos ese discernimiento que da el Espíritu Santo, pudiéramos ver con más claridad lo que significa este verso. ¿Ok? Es el verso 34. Analícenlo bien. El verso 34. No es solamente la situación. ¿Por qué? Porque en la siguiente parte dice, deben estar sometidas. No hablan con claridad al esposo, como lo manda la ley. Pero esta última frase, como lo manda la ley, quiere decir de jefes y de toda gente de autoridad. Porque la ley establece autoridades. El verso 35, si quieres saber algo, pregúntaselo a su esposo, o más bien, ve a Dios en tu casa, en tu intimidad con Cristo Jesús. Especialmente si no tienes un varón converso, o si no sí, si no tienes un varón converso, que debes ir a pedir a tu esposo sabiduría, si no para que te lleve al infierno. No, y además, si es un varón inconverso, ¿para qué quieres que te lleve al infierno? Mejor no. Mejor voy y pregunto a mi Señor. ¿A quién Señor? Al Señor, a mi Jesucristo. A ese voy y le pido, a ese Señor mío, al que me ha creado, al que me ha dado. ¿Ok? Dice, pregúntale a tu Señor, a tu esposo como iglesia, como tal, porque no está bien que una mujer hable en reuniones de la iglesia, o sea, que hables a lo tonto en una palabra, lo que está diciendo es que no seamos tontos al hablar. El 36, tengan presente que la palabra de Dios no comenzó en ustedes, ni ustedes son los únicos que la han recibido. Si alguien se cree profeta, el verso 37, si alguien se cree profeta o cree estar inspirado por el Espíritu, reconocerá que esto que les estoy escribiendo y que es mandato del Señor. ¿Ok? Entonces, aquellos que se sienten profetas van a entender que tenemos que estar bajo sujeción. A mí el pastor Fernando me decía, al principio, es que usted es profeta, y yo, calma, yo no soy profeta, yo estoy bajo la unción profética, porque no las dio y no las repartió el pastor Terry, pero yo no soy profeta. Han orado por nosotros y por esa unción que nos las transfirieron en una reunión cerrada con líderes, que vino el profeta de Dominicana y oró en específico y hubo una transferencia de unción tan bonita que bueno, pero una cosa es que te transfiere con esa unción profética y otra es que tú seas profeta. Tú no eres profeta, tú de pronto puedes recibir la unción profética. Son cosas muy distintas que tenemos que tener mucho cuidado. Tengan presente, aquí está aquí. No permitir que el ego se nos suba. Exacto, el ego se empieza a subir porque, no, yo soy. Y pues nada que ver. El 38. Y si no le reconocemos al Señor, tampoco le reconoceré a Él. Dice, así pues, el 39, así pues, hermanos míos, aspiren al don de la profecía y no reciben y no prohíban que se hable en lenguas, pero háganlo todo decentemente y con orden. Realmente esa es la cobertura que nosotros podemos adquirir en la iglesia. Por eso muchos a través de este ministerio han recibido cobertura y lo han visto y han visto que las cosas han mejorado en un abrir y cerrar de ojos y dices, wow, ¿cómo tantos años? Y ahora ha sido un cambio de una revolución tan grande porque Dios lo ha trabajado así, porque Dios así lo ha permitido y todo ha sido para su gloria. Entonces, realmente dice,
Si estudiamos el libro de Ruth, podemos ver cómo Noemí sale huyendo de las dificultades. Sabemos cómo empieza el libro de Ruth, lo puedes buscar si quieres, nada más para leerlo un poquito, pero vaya a leer esta filmina y ya luego cuando estés listo. Dice, sale, cuando hubo hambruna en su país. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer lo mismo? Tú huyes de las dificultades, de los obstáculos o de los problemas. Miren, vamos a vernos en un espejo y vamos a preguntarnos. Por ejemplo, yo me puedo decir, tú, Alma Rosa Jiménez Hernández, ¿huyes de las dificultades? Antes sí. Antes a la primera salía yo corriendo, pero así como de rayo. Como si me hayan puesto un cohete y salía yo corriendo. Gracias al Todopoderoso ya no huyo. Sí, huía mucho de mí. Él ya fue de los últimos que huí. Por algo estoy en Estados Unidos. Porque salía yo huyendo de todos lados. En el capítulo 1 de Ruth, en los primeros versos, describe que hubo hambre. En sentido espiritual, eso significa que el Espíritu Santo no está en las personas. Vamos a leer unos 4 o 5 versículos. Dice la palabra en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. La familia de Elimelech en Moab. En el tiempo en que Israel era gobernado por caudillos. Por los jueces. Estoy leyendo la Dios hablado. Traducción Biblia, Dios hablado. Está bien. Hubo una época de hambre en toda la región. Entonces un hombre de Belén de Judá, llamado Elimelech, se fue a vivir por algún tiempo al país de Moab. Con él fueron también su esposa, Noemí, y sus 2 hijos, Maglón y Quilión. Todos ellos eran efrateos, es decir, de Belén. Llegaron pues a Moab y se quedaron a vivir allí. Pero sucedió que murió Elimelech, el marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Más tarde, ellos se casaron con 2 mujeres moabitas. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra Ruth. Por el cabo de unos 10 años, murieron también Maglón y León. Y Noemí se encontró desamparada, sin hijos y sin marido. ¿Pero por qué? Porque hubo un poquitito de hambruna, hubo un poquitito de que ya no está el Espíritu Santo, y entonces salieron corriendo, salieron huyendo. A veces hay pecados. Aquí dice, sí dice, muchas veces hay pecados en cada uno de nosotros, y como lo puede decir aquí, en el Salmo 1 dice que los hombres que aman a Yahweh están junto a aguas que lo alimentan y que le hace dar fruto y un fruto en abundancia. Recordemos el Salmo 1 cuando dice el hombre justo, pero yo por eso le puse los hombres que aman a Yahweh están junto a aguas que lo alimentan. ¿Podemos leerlo? El Salmo 1. La misma versión. Sí, no te preocupes. Dice la palabra en el Salmo 1, dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita de noche y de día. Ese hombre es como un árbol plantado junto a la orilla de un río, da su fruto a su tiempo, y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Eso es lo que está diciendo. Y acá en este capítulo 1, cuando hay hambruna, realmente lo que significa es que el Espíritu Santo se ha ido. En nuestras iglesias, lo vamos a poder comparar en nuestras iglesias, que realmente cuando el Espíritu Santo ya no está en la manifestación del Espíritu Santo,
es porque hay pecado en nuestras congregaciones. En esta actualidad de nuestras congregaciones también puede pasar exactamente lo mismo, por el pecado oculto y los altares sucios. ¿Por qué? Porque los de la alabanza están en fornicación, porque las danzoras están en desobediencia, porque el pastor está con mamón, nada más dinero, 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 dinero. Mentira, mentira, mentira. Los altares están sucios y el Espíritu Santo dice, no, yo aquí no vivo. Agarra sus maletitas y se va. El Espíritu Santo ya no está en presencia, ya no está presente y comienza la hambruna de una palabra nutritiva. Eso es lo que sucede. La palabra empieza a escasear, empieza a haber hambruna. Y muchos pueden hacer lo de Edith, perdón, lo de Noemí. ¡Vámonos! En lugar de ponerse a clamar que salga todo. Pero no me quiero adelantar. Como dicen Proverbios, en Proverbios 12:7, los impíos son derribados y ya no existen, pero la casa de los justos permanecerá, y me falta ahí ponerle de pie. Toda la casa, todos los, o sea, entonces, ¿quiénes son los que son llevados? Los que ya no existen, los impíos. O sea, ¿quiénes van a ser arrebatados en el tiempo del juicio de Dios? ¿Quiénes son los que van a ser llevados a la hoguera? Los impíos. Pero los justos vamos a permanecer para luchar contra el impío, para luchar contra el maligno, contra el horrible. La contaminación de los altares está a flor de piel, definitivamente, Rosita, desgraciadamente. Y tenemos que ser esas personas que declaremos, y cueste lo que cueste, pase lo que pase, tiene que salir a la luz, caiga quien caiga. Me causa mucha gracia recordar esa situación cuando allá en esa se acerca, la mujer me estaba gritando que me odiaba porque venía ese Jesús, porque yo llamaba a ese Jesús y ese Jesús venía, y en eso este pastor célebre se le acerca y quiere reprender porque él es hombre, yo soy mujer, y le dice el demonio, cállate, si anoche estabas fornicando conmigo. O sea, el diablo que le dijo, espiritualmente estás mal. Y entonces yo volteé a ver al pastor, y entonces la hermana Ulloa, una de las hermanas, no sé si la hermana Ulloa o la hermana Vázquez, le dice, venga para acá, dice, vamos a orar mejor por acá, dice, vámonos, venga, ya como que quiso cubrirlo la hermana. Y yo nomás dije, Dios mío, yo no me concentro en esto, porque este demonio está aquí todo, allí todo manifestado. Wow. Los altares están sucios, sí. Los altares están contaminados, sí, por pecado oculto. ¿Y qué predicas, caramba? Bueno, dice, cuando muere el esposo y los hijos de Noemí, lo que verdaderamente sucedió en ese primer capítulo fue el juicio del Todopoderoso que sobrevino a esta familia por cometer el pecado de no provocar que la hambruna terminara y llegara la lluvia fresca del Espíritu. ¿Cómo puedes provocar que la lluvia venga? A través del arrepentimiento genuino, a través de renunciar a todo lo que tengas que renunciar. Cuando a mi hija, Dios la estaba liberando de ese espíritu de esquizofrenia, que yo no sabía que ella lo tenía, yo no sabía que ella tenía ese espíritu, que apenas estaba empezando a manifestar, y entonces el demonio se manifestó a todo lo que daba, y entonces yo no sabía, y yo al ver a mi hija, y el pastor me miraba, el pastor Terry me miraba y decía, ¿qué está pasando? Es que esto es algo que yo no entiendo, yo nunca había visto una niña así. Entonces, yo lo que empecé a decir, Señor, perdona,
Segunda del Corazón 7:1. Ah, caramba. Segunda de Corintios 7:1. Búscalo. Entonces, de una otra manera, yo le decía al Señor, ¿de qué me tengo que arrepentir? Mira, yo renuncio a todo, con tal de que mi hija sea libre. Porque esto es un juicio, porque lo que está pasando con mi hija, esto es un juicio de lo que ha pasado en mi pasado, o de lo que yo he hecho a través de mí o a través de su papá. Yo empecé a renunciar. ¿Y qué sucedió? Que provocamos que esa hambruna de falta del Espíritu Santo en la manifestación de esta liberación terminara, y provocamos que la lluvia fresca del Espíritu Santo llegara. Escucho la palabra esquizofrenia. Mi esposo no sabía cómo traducir, pero como pudo tradujo. Empezó el pastor a pelear contra ese demonio, y para la gloria de Dios mi hija fue libre. Y desde ese tiempo hasta el día de hoy, a mi hija nunca más le ha vuelto a pasar esos sucesos. Mi hija nunca más ha vuelto a escuchar voces. Mi hija nunca más ha vuelto a situaciones como ellas. Le he preguntado muchas veces y ella dice, no, mamá, antes de la liberación sí me pasaba esto y esto, pero ahora nunca más. Ella se ha mantenido, y muchas veces nosotros cometemos ese pecado. Actualmente, ¿cuántos de nosotros no podemos vivir en este tipo de juicios? Pero antes de eso vamos a leer la palabra que nos compartió nuestra hermana Rosita. Segunda de Corintios 7 dice, así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y en el temor de Dios. Procuremos alcanzar una completa santidad. Así es, para evitar todo este tipo de juicios. Muy bueno. Y va muy pegado con ello. Dice, ¿por qué? Porque cuando muere el esposo y mueren los hijos de Noemí, lo que verdaderamente estaba habiendo juicio, no había promesa, había hambruna, y ella no podía arrebatar. Dice, sin embargo, ¿por qué Noemí y sus nueras no perecieron? ¿Por qué? Pues sí, pues simplemente porque ella no se había contaminado de ese espíritu de Grecia. Cuando empezó la hambruna, cuando empezó el problema en el país, porque hasta está el nombre del varón. Mencionan el nombre del varón y mencionan el nombre de los hijos, del nombre de los hijos. Y eso tiene una conexión espiritual, un significado que hoy no lo investigué, pero que realmente tienen un significado espiritual ese nombre. Y podemos investigar el nombre del marido. Ese es un espíritu en el cual estaba metido el espíritu de Grecia. Y Noemí no se contaminó de ello, de ese espíritu. En cambio, Noemí con su ejemplo discipuló a sus nueras, porque sus nueras no eran del pueblo de Jehová, porque ellas no conocían al Todopoderoso. Por eso ellas la querían seguir, ya que por medio de ella lograron conocer al verdadero Todopoderoso. Ellas lograron conocer al Dios Todopoderoso a través de Noemí, a través de lo que Noemí les explicaba, a través de lo que Noemí sabía de generación en generación. Pero el marido no sabía y no estaba, él fue el que decidió irse a la tierra de Moab, él fue el que decidió salirse del pueblo, él fue el que no quiso provocar y no quiso hacer su trabajo. Porque Boaz sí era bueno, porque Boaz logró sobrepasar, porque los demás sí lograron sobrepasar la hambruna. Porque como eran en los tiempos de los jueces, cuando un juez se levantaba, el pueblo se arrepentía. ¿Se acuerdan de ello? Hay algunos cuantos jueces en el libro de los jueces que son mencionados, pero hay otros que no son mencionados. Los más mencionados realmente son los más grandes, pero realmente hubo un buen tiempo en los cuales se levantaban jueces o caudillos en la región, en esa área, y entonces los trajo al arrepentimiento. Pero entonces, ¿qué significa el nombre de él?
Significa Dios es rey o Dios es mi rey. Y él renunció a eso cuando se fue a la tierra de Moab. Él renunció. ¿Cómo se llamaba el esposo de Noemí? Elimelech. Elimelech, que significa Dios es rey. Pero él se hizo rey a sí mismo y dejó que penetrara el espíritu de Grecia, el espíritu de la duda, y se fue a otro lugar. Cuando Noemí se declara... Esto es lo que dice aquí en resumen. El nombre de Elimelech, que significa mi Dios es rey, refleja una idea de fe y dependencia en Dios, la cual contrasta con la triste experiencia de Elimelech y su familia, quienes sufren dificultades y pérdidas. Pero como dices, porque se alejaron de Dios. Porque ya no fue, no hizo su trabajo. En vez de, como dices tú, en vez de orar y clamar al Señor para que pronto pasara esa hambruna, decidieron huir de esa situación. ¿Y cuántos de nosotros no huimos de las situaciones? Huimos de los problemas, huimos en lugar de confrontar a los demonios. Dice, cuando Mara se declara, o cuando Noemí, perdón, se declara Mara, que significa amargura, es porque reconoce que se equivocó su cabeza y sus herederos. O sea, ella sabe la equivocación que tuvieron, pero también ella reconoce que no hizo la milla extra para que su marido y sus hijos hicieran lo correcto. ¿Cuántos de nosotros, cuántas hermanas actualmente podemos tener la misma actitud de Noemí? Sabemos que nuestra cabeza está equívoca, sabemos que nuestros hijos no están haciendo lo correcto, sin embargo no vamos más allá. Adelante, Raquel, que Dios te guarde, que Dios te lleve con bien. Sabemos que no están haciendo lo correcto, que no están siendo conversos y no hacemos lo correcto. Nosotros nos vamos a nuestro templo, nosotros hacemos lo correcto, pero no provocamos que ellos vengan al arrepentimiento genuino. Me acuerdo mucho de un testimonio que José me dijo que el esposo, que me mandaste de un pastor, que el esposo estaba enojado y no venía a los pies de Cristo porque la mujer todo el tiempo la pasaba en la iglesia. Santo, 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 santo. Y el esposo quería salir a la playa. Y entonces la mujer estaba triste y llorando. ¿La playa? ¿A poco eso es milla extra? A ver, vamos a ver. Agarra y dice, que le dice el pastor, hermana, ¿por qué sufre? No, es que mi marido no viene a los pies de Cristo, no, ni mis hijos. Oh, ok, dice, bueno, ¿y qué, hermana, qué lo? Dice, hermana, pero yo a usted la veo todos los días aquí en la iglesia. Dice, no, pues es que aquí tengo que esto, aquí usted es la primera, que lo otro, usted aquí es la primera en la iglesia, que aquí usted es la primera en la iglesia. Y entonces, ¿cuándo atiende usted al marido? Ay, no, es que mi marido quiere que vayamos a la playa. ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo, Diosito Santo, asantiguándose con el semejante espíritu de religiosidad? Y agarra y le dice, mira, hermana, pues ahora, de aquí en adelante, dentro de 8 días, en lugar de venir a la iglesia, usted se va a ir a la playa. ¿Cómo, pastor? Se va a ir a la playa con su marido, se va a arreglar con su marido, se va a poner una ropa decente, claro está, para ir a la playa, una ropa de playa, pero decentemente, dice, y se va con su marido a disfrutar la playa. Ay, no, pastor, usted no me puede estar diciendo eso. Pues es una orden de Dios. La hermana, confundida, preocupada, con semejante espíritu de religiosidad, pero también sujeta y sumisa, pues se fue y hizo lo que hizo. Una semana y se fue con el marido. Obedeció al pastor y se fue a la playa con el marido. Dijo, ah, caramba, ¿qué le pasó a mi mujer? Segundo no, pasó que el domingo el señor se iba a ir a la playa y él se hizo raro que ella se haya ido a la iglesia. Le dije, ¿ahora qué no vas a ir a tu iglesia? No, ahora voy a ir contigo a la playa. Caramba. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? A los siguientes 8 días, lo mismo. Y él le dice, oye, ¿por qué? ¿Por qué me estás viniendo? ¿Qué me estás investigando? No, dice, porque el pastor me ordenó que yo viniera y que yo te atendiera a ti.
Ah, caramba, pues dentro de 8 días nos vamos a venir a la playa, dentro de 8 días nos vamos a ir a la iglesia porque yo quiero saber quién es ese hombre. Y dicho y hecho, a los 8 días fue el primero que llegó a primera fila. Cuando lo ve, le dice, hola hermana, ¿cómo está? Y él es mi marido. Dice, no, yo estoy aquí porque quiero saber quién aconsejó a mi mujer. Y le dice, yo. Dice, wow, ese mismo día él acepta a Cristo y todo feliz y contento. Muchos de nosotros no hacemos la milla extra. No tomamos a la familia en orden, no sabemos lo que la familia quiere. Recuerdo cómo se pusieron histéricas las mujeres en el primer encuentro de mujeres, cuando les dije, iglesia, iglesia, lleven a los muchachos a pasear, que si tiene el noviecito o la noviecita, llévenlos a pasear juntos y compartan como familia. ¡Uy! Las mujeres ese día se me desmayaron toditas. El espíritu de religiosidad salió, pero hasta el 50 por 1. Hasta el 500,000 yo creo salió. ¿Por qué? Porque no podían salir. No. Porque tenían que estar Cristo en 4 paredes, y solo 4 paredes, y solo 4 paredes. No hacemos la villa extra para hacer lo correcto. ¿Cuántas de nosotros podemos permanecer firmes en Cristo Jesús, pero no hacemos la milla extra para provocar que nuestra familia se rinda? ¿Cómo tienes que provocar? Tenemos que provocar que nuestra familia venga a los pies de Cristo. Y muchas veces lo que a nosotros creemos que es provocar, no, eso no va a provocar ni cosquillas a nadie. Poniendo tu cara de sufrida, poniendo tu cara de mártir, poniendo tu cara de... Bueno, ¿para qué te platico? No, señor, no, realmente tenemos que entender y tenemos que buscar cómo. Tenemos que buscar la estrategia y Dios nos brinda la estrategia. Ah, pero eso no, eso es del diablo, seguro que eso es del diablo. Cuando el Señor me dijo, me vas a llevar a tus hijas a vivir con, y sobre todo a la mayor, a vivir con tu mamá. Porque mi hija tenía una idea muy distorsionada de la situación. Y yo dije, no, seguro que eso es del diablo. ¿Cómo Dios me va a pedir a mis hijas y que las deje solas? Pues yo creo que no fue el diablo. Fue lo mejor que el Señor me estaba diciendo. Pero los conceptos míos no son los mismos de Dios. Tenemos que provocar que nuestra familia se rinda totalmente a Cristo. Simplemente, ¿por qué? Porque no queremos que nuestros hijos o los nuestros sean disciplinados con la vara de Yahweh. Ay, no, no, no. ¿Cómo? No, que mi esposo no, no, que mi hija no. No, 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 no. O lo peor, no somos capaces de ser firmes para disciplinar a los nuestros. Lo único que logramos es la muerte física o espiritual de los seres que más amamos. ¿Tú estás en esta situación? Me faltó una N ahí. Tú estás en esta situación en la cual no, tú eres firme en Cristo, pero no provocas que los tuyos vengan a los pies de Cristo. No provocas, no buscas estrategia correcta, estrategia del cielo. Ay, es que no quiere. Pues no importa cuántas veces. Y si esa estrategia no te funcionó, pues busca otra. Y si no te funciona la otra, pues busca otra y otra y otra y otra. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo Jacob al ángel del Señor? Y no te soltaré hasta que me bendigas. Y no te soltaré hasta que me bendigas. Aunque eso signifique que te van a trozar el muslo. Bueno, pues nada más dame fuerza para lograr resistir el trozo para que esté trozado completamente. ¿De verdad? Impresionante la acción de Ruth. Ruth 1:16 dice, pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o deje de seguirte, porque donde tú vayas, yo iré. Donde tú mores, yo moraré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa.
Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, ya no le insistió más y le dijo, está bien. ¿Cuántos de nosotros hacemos ese tipo de pacto con Dios? Señor, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y a donde yo muera en mi carne, ahí moriré. Allí. Y no te voy a dejar, porque tú eres mi Dios, Señor. Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hacemos eso? Y no importa, caiga quien caiga, que salga todo a la luz. Caiga quien caiga. Si es tu hijito, que el que más amas, si es tu hijita, la que más quieres, caiga quien caiga, que se me caigan los velos de hechizo, Señor. Que se me caigan las mentiras de los ojotes y de los idiotes. Que pueda yo ver la verdad. Un día yo oré así y pude ver con claridad unas situaciones de una de mis hijas, a la cual yo no creía capaz de eso. Y sí fue capaz. ¿Te acuerdas? Y yo dije, no me importa caiga quien caiga, pero que se me caigan los velos de hechizo. Y pude mirar con toda claridad. Con estas palabras, Ruth hizo un pacto. Con tus propias palabras, tú puedes hacer un pacto. Y no lo hizo con Noemí, sino con el mismo Yahweh. Y estas palabras que acabo de decir, Señor, que salga a la luz todo, caiga quien caiga. Que yo pueda mirar todo, caiga quien caiga. Tú estás haciendo un pacto con Dios. Ella decidió sujetarse voluntariamente a esta autoridad, a la cual no estaba obligada por la ley, porque no era varón, porque Noemí no era varón, pero sí por el verdadero evangelio del amor. Era su suegra, era una viuda sola y desamparada. Cuando tú tienes amor por los demás, cuando tienes amor por Dios y amor por tu prójimo, cuando sabes amar, sabes hacer este tipo de pactos. Y este pacto la transformó en una mujer de excelencia, como lo expresó Boaz en Ruth 3:11. Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. En tu trabajo, ¿sabes saben los demás que tú eres una mujer virtuosa? En tu familia, ¿te reconocen como mujer virtuosa o como mujer chismosa? ¿O te reconocen como mujer peleonera? ¿Cómo te reconocen en tu congregación? ¿Cómo te reconocen en tu trabajo? ¿Cómo te reconoce tu familia? ¿Cómo? Y te estoy hablando a ti. Y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Porque cuando viene Noemí con Ruth, llega, la conocen y saben que viene viuda y sin hijos, y la ven, y esa mujer es una moabita, la miran como una extraña. Y por eso la estaban vigilando, porque cuando viene lo extraño, lo vigilas más. Si a tu casa llega un negrito con curumbé de allá del África, que es distinto, sí, o sea, todo negrito, tú lo vas a ver extraño y va a llamar tu atención más que los demás. O si viene un rubio de ojos azules y tus carros están de morenitos, chamuscaditos por el sol, pues el de ojo, tú es el extraño, ¿no? Él es el diferente. Abres más tus ojos. Eso es lo que hizo Ruth. Eso es lo que impactó, lo que llamaba la atención Ruth. Una mujer moabita, una mujer distinta, pero una mujer que hacía por su suegra lo que muchas israelitas no hacían por sus madres. ¿Cuántas de nosotras que nos decimos cristianitas no amamos como otras que han crecido en un pueblo filisteo?
en un pueblo moabita, que no sabemos amar. Entonces, por eso Boaz la reconoce como una mujer de excelencia, como una mujer virtuosa, y lo dice, todo mi pueblo lo sabe. Todo mi pueblo te reconoce que eres una mujer virtuosa, que eres una mujer buena, que sabe amar. Pero ¿qué significa ser una mujer virtuosa o de excelencia? La excelencia para mucha gente, y sobre todo para el mundo, para la gente del mundo, puede decir, ay, no es una mujer excelente porque tiene 90, 60 y reviente. Tiene las formas muy bien. Ah, es excelente. Como el cuerpo de Condorito. Como sus cuentos. Ah, es una mujer excelente porque tiene las bolas en su lugar. Simplemente. Para muchos pueden pensar eso. Ah, no, es que ella es virtuosa y es excelente porque gana mucho dinero, porque es la jefa, por allá. Ah, no, otros, o sea, todos podemos poner de diferentes maneras. Cualquier cosa, pero pero estamos muy lejos, porque dice la excelencia no es lo mismo que la perfección. ¿Cuántas mujeres no se operan la nariz? ¿Cuántas mujeres no se operan las arrugas? ¿Cuántas mujeres no se operan los senos? ¿Cuántas mujeres no se operan el trasero? Conozco a varias bien operadas. Y operadas literalmente. Se quitan hasta las costillas como la Thalía. Ah, y ya están en la perfección. Pues no. Aparentemente. Eso no es mujer de excelencia. Ya que cuando uno desea la perfección, es quitar la esencia. Ay, ahí está, descansa y no es esencia, se me fue mal. La esencia o la vida del mismo espíritu. Está mal escrita esa palabra. Es esencia. Cuando tú empiezas a buscar perfección, tú quitas la esencia, tú quitas lo que Dios te dio a ti como mujer, quitas la vida del Espíritu Santo. Muy en cambio, la palabra virtud se enfoca en el grado de la intimidad con su Señor. Ahí viene lo que es Primera de Corintios 14:34, donde las mujeres no podían hablar, sino que le pidieran a su Señor. Pero ahí lo dice a su esposo o a su Señor, pero en sí está hablando de esto, de que busca un grado de intimidad con su Señor, con su Dios, con su Cristo Jesús. Es decir, que la mujer necesita buscar al Todopoderoso, que necesita conocerlo, que necesita amarlo, que necesita saber qué es lo que desea su Señor y que necesita estar disponible para su Señor. Y no para su marido que está aquí, el que duerme a su lado, sino está hablando para el Todopoderoso, para Jesucristo, que le dio salvación y que le dio vida eterna. De eso se trata lo que es una mujer de excelencia, de lo que se trata una mujer virtuosa. Entonces Ruth, aunque a lo mejor todavía tenía ideas y costumbres moabitas, a lo mejor hasta la forma de hacer las tortillas, a lo mejor todavía las hacía estilo Moab, o a lo mejor la forma en la que él arreglaba la casa, posiblemente, en su corazón buscaba una intimidad con el Señor, buscaba estar sujeta y aprender de ese Dios todopoderoso. Porque ¿qué acaso no le dijo en este pacto? Ay, se me fue. En este pacto donde dice, tu pueblo será mi pueblo, aprenderé costumbres nuevas y tu Dios será mi Dios. Aprenderé a conocer a ese Señor, aprenderé a saber quién es el Todopoderoso. Aprenderé. Todavía tengo algunas cosas del pasado, pero entre más me voy metiendo. Y por eso el pueblo la observaba y decía, wow, ha aprendido ahora a hacer el pan como nosotras. Wow, ya no se viste como antes llegó vestida.
Pero cuando llegó de Moab, traía sus ropas moabitas. ¿Qué acaso de una vez se confeccionó con tanto dinero que tenía o qué? No, fue aprendiendo conforme el paso y como lo dicen en alguna parte, fue a espigar, a traer espigas. Se fue aprendiendo poco a poco. Y eso es una mujer de excelencia, que a lo mejor cuando vienes a los pies de Cristo por primera vez, no sabes cómo comportarte, porque aún todavía tienes costumbres moabitas. Pero conforme vas aprendiendo, entonces vas aprendiendo la palabra virtud, te vas enfocando en lo que Dios quiere de ti y vas quitando esas cosas que ya no te sirven. Pero no nada más está hablando de una mujer, está hablando de un pueblo en general, hombres y mujeres, porque su Señor, porque su Todopoderoso es Cristo Jesús, como iglesia. Ahora sí ya vemos la similitud de Ruth entre la iglesia y Cristo. Noemí representa a Cristo, Ruth representa a la iglesia. Tenemos que ser como esa mujer virtuosa, como esa iglesia virtuosa, que a lo mejor llegamos de Moab, todas contaminadas, con hombres y mujeres, con ideas tan locas, tan machistas, pero que conforme van pasando el tiempo, van buscando en esa intimidad con su Señor, empiezan a buscar y a estar disponibles para su Señor. La importancia del para qué. Existe una gran diferencia entre el para qué del por qué. La primera trae una paz, un propósito, una meta, el indicativo de que estamos aprendiendo a lograr objetivos claros en nuestra vida. Y lo mejor de todo, que al conseguir esos objetivos, nos deja un sabor de boca, de victoria, de triunfo. Un buen sabor de boca. El segundo, el por qué. La segunda o el segundo nos lleva a la frustración, al dolor, a la impotencia, a la amargura, a la enfermedad y a la muerte. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda situación! Dios creó a la mujer como un ser, es decir, el nombre de Yahweh cuando Él presta ayuda a su pueblo. Así la mujer, así es la mujer para el varón, es ese ser, su ayuda. Nunca será su asistente o su empleada o su sierva, sino que fue creada para ser su ayuda. Eso es lo que es la iglesia para Cristo. De la misma manera que Ruth fue para Noemí la ayuda, de esa misma manera es la iglesia para Cristo. ¿Se acuerdan que yo les dije que el marido de Ruth y los hijos de Ruth no provocaron que llegara la lluvia? No ayudaron al Todopoderoso, no fueron ese ser, no buscaron la ayuda de Dios. ¿Cuántas veces yo les he dicho? Dile al Señor, ayúdame, Señor, porque yo no puedo. ¿Qué es lo que estamos diciéndole? Sé ese ser. Necesito ese ser. Cuando tú me prestas tu ayuda, en el momento en que yo te invoco, Noemí fue Ruth fue para Noemí ese ser, esa ayuda. ¿Para qué? Para que no muriera, para que la familia y toda esta descendencia no desapareciera, sino en cambio ella fue la ayuda para que viniera el rey David, para que viniera Jesús. Entonces la iglesia somos esa ayuda, pero ¿ayuda para qué? ¿En qué vamos a ayudar al varón? ¿En qué necesita ayuda el varón?
La mujer no está en segundo plano ante Yahweh. La mujer no está por debajo del varón ante Yahweh, aunque el varón tiene que protegerla. Los varones fueron creados con ciertos propósitos. Cristo vino a esta tierra con un propósito, salvarnos. El varón es creado con un propósito. ¿Sabes cuál es el propósito del varón? Está en Génesis. Multiplíquense, subyuguen, manden a esta tierra, domínenla. Ese es el propósito por el cual fue creado y este propósito no ha cambiado. Por eso, pues la mujer necesita, la mujer es ese ser que el hombre necesita para que los planes de Yahweh se cumplan en la tierra. Para eso existe esta cobertura. Así que ahora en adelante, pregúntate, ¿para qué? En lugar de estar chilloteando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me pasó lo otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Nada que por qué. ¿Para qué? ¿Para qué está sucediendo esto? Para que reaccione mínimo y deja de estar ahí con mis bobadas. Como mínimo. Sí, exactamente. Y podemos verle, seguir leyendo el libro de Ruth, donde David viene de una descendencia de dos mujeres que no eran israelitas. Claro, viene también del pueblo de Israel, pero también viene de descendencia que no era israelita. Y eso tiene y eso hay una simbología ahí muy fuerte. Ahorita no la vamos a mirar. Y desgraciadamente. Sería otra prédica. Es otra prédica. Desgraciadamente ahí pasó lo que pasó con la familia de David. Sí, pero aparte de eso, hay otra cosa que el Señor me acaba de revelar que no lo hemos visto. Que lo vamos a mirar después. Pero bueno. Gracias, Padre. Vamos a cerrar esta. Vamos a levantar los diezmos, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, que verdaderamente podamos nosotros comprender, aprender y entender. Cuando estamos en esa situación de hambruna, en esa situación de escasez, en esa situación de sequía, que hace falta del Espíritu Santo, es porque no nos hemos sometido a la cobertura del Padre. Amén, definitivamente. Entonces, vamos a cerrar dándole gracias al Dios Todopoderoso que nos sigue hablando, que nos sigue revelando, que nos sigue dando esa palabra verdadera. Bendito Dios, te alabamos, te adoramos y glorificamos, Señor. Te agradecemos porque nos estás abriendo los ojos, Señor. Nos estás dando el entendimiento, Señor, para poder saber y entender cuando estemos en esta situación, cuando estemos pasando, o si acaso lo estamos sucediendo, pasando en este instante, Señor, que podamos darnos cuenta, Padre, que no hemos orado lo suficiente, no nos hemos sometido lo suficiente, no hemos hecho lo que nos corresponde para hacer que el Espíritu Santo verdaderamente obre en nuestra vida o en nuestra familia. Señor, te damos gracias por lo que estás hablando, por lo que nos está revelando, Señor. Que esta palabra sea de gran bendición, Padre, para nosotros los que estamos presentes y para los que lo van a escuchar en diferido, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Síguenos trayendo esa revelación, esa palabra fresca y nueva, Padre, para poder seguir creciendo y seguir conociendo cada vez más de tu amor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También en esta mañana, Señor, venimos agradecidos, dándote gracias, Señor, por los diezmos y por las ofrendas. Te agradezco, Señor, en esta mañana por el trabajo que tú me has dado, por esa compañía, por los supervisores, por los managers, por los inversionistas, Señor. Que esta compañía siga fructificando. Cada compañía. Que cada compañía de los hermanos que están trabajando acá, que ellos trabajan, que tienen su trabajo,
que tú les multipliques y que tú derrames bendición. De la misma manera, para aquellos que tienen sus negocios propios, Señor. Abre las puertas de los cielos, trayendo bendición a sus vidas, Señor. Que así como alegres, gozosos han venido, Señor, trayendo sus diezmos y sus ofrendas, que esa sea la llave para abrir las compuertas de los cielos, para que derrames hasta que sobreabunde. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por tu bendición. Amén y amén. Amén, amén, así es. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu amor y por tu misericordia.